En la segunda parte de la clase trabajaremos con los óxidos. Estudiaremos su obtención, clasificación y su reacción en agua. El oxígeno puede combinarse con la mayoría de los elementos formando óxidos. Los óxidos son compuestos binarios formados por oxígeno y otro elemento que se pueden clasificar en tres tipos: óxidos normales, superóxidos y peróxidos. En el caso de los óxidos normales, el número de oxidación del oxígeno es -2 y se pueden subdividir en óxidos covalentes o iónicos según la característica del otro elemento. Esto quiere decir que si el óxido está compuesto por oxígeno y un elemento no metálico, el óxido será covalente, mientras que si está compuesto por oxígeno y un elemento metálico, el óxido será iónico. En los superóxidos, el oxígeno presenta número de oxidación -0,5. Los superóxidos tienen la característica de ser iónicos y se conocen el superóxido de potasio, el superóxido de rubidio y el superóxido de cesio. Por último, los compuestos donde el número de oxidación del oxígeno es -1 se denominan peróxidos, y estos pueden ser covalentes o iónicos. Entonces, repasando, el oxígeno puede generar el anión superóxido, en el cual hay uniones entre moléculas de oxígeno y entre el oxígeno y el elemento. El único compuesto en el que el superóxido existe como anión en solución es el superóxido de potasio. Luego se mencionó al anión peróxido, en el cual también hay uniones entre moléculas de oxígeno y entre el oxígeno y el elemento. En este caso tenemos más ejemplos, como el peróxido de hidrógeno, el peróxido de sodio y el peróxido de bario. Por último, está el anión óxido, en donde solo hay uniones entre el oxígeno y el elemento. En este caso, se forman con casi todos los metales, los metaloides y los no metales. En esta diapositiva se muestra el diagrama de orbitales moleculares para el anión superóxido. Se puede observar la presencia de un electrón desapareado, lo que le confiere carácter paramagnético. El orden de enlace será de 1,5. En este caso, se observa el diagrama de orbitales moleculares para el anión peróxido, que al tener todos sus electrones apareados, resulta ser diamagnético. En este caso, el orden de enlace será 1. El oxígeno puede formar óxidos normales con casi todos los elementos, excepto con el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, con los gases nobles y con los metales paladio y platino. Los óxidos normales, como se dijo previamente, se pueden subdividir en iónicos cuando el oxígeno se combina con un metal y en covalentes cuando lo hace con un no metal. Entonces, el metal reacciona con el oxígeno para formar óxidos iónicos, como por ejemplo el magnesio cuando reacciona con el oxígeno formando el óxido de magnesio, con un 59% de carácter iónico. Otro ejemplo es el litio, que al reaccionar con el oxígeno forma el óxido de litio que tiene un 79% de carácter iónico. Ambos son óxidos normales porque el número de oxidación del oxígeno es -2. En el caso del grupo 1, solo el litio forma el óxido normal, oxígeno con número de oxidación -2. Cuando el óxido normal se lo hace reaccionar con agua, forma el correspondiente hidróxido. Notar que esta última reacción no es redox, sino ácido-base, en donde el anión óxido actúa como una base de Bronsted. Este tipo de óxido es un óxido básico. Los elementos del grupo 2 reaccionan con oxígeno para dar lugar al óxido correspondiente. El caso particular corresponde al berilio, que en su reacción con oxígeno forma el óxido de berilio, que es anfósfero. El resto de los óxidos del grupo 2 son óxidos básicos, es decir, que en su reacción con el agua forman el hidróxido correspondiente. Por otro lado, cuando el oxígeno reacciona con un no metal, forma el óxido covalente. Un ejemplo sería el azufre, que al reaccionar con el oxígeno forma el dióxido de azufre. Este compuesto tiene un 22% de carácter iónico. Este es un óxido normal porque el número de oxidación del oxígeno es -2. En el caso de los óxidos del grupo 15, el nitrógeno forma diferentes óxidos dependiendo del número de oxidación desde el +1 hasta el +5. Es importante destacar que algunos de estos gases tienen relevancia a nivel medioambiental, ya que forman parte de los gases presentes en la contaminación ambiental. Tanto el dióxido de nitrógeno como el monóxido de dinitrógeno se generan como subproducto de la combustión de combustibles fósiles y son contaminantes frecuentes en zonas urbanas. El monóxido de nitrógeno
se convierte rápidamente en dióxido de nitrógeno en contacto con el oxígeno. El trióxido de dinitrógeno y el pentóxido de dinitrógeno dan lugar a la formación de los oxoácidos del nitrógeno, ácido nitroso y ácido nítrico respectivamente. El ácido nítrico, el número de oxidación del nitrógeno es +5. Es un ácido fuerte y actúa como oxidante. Se forma a partir de la reacción del pentóxido de dinitrógeno con agua. En el ácido nitroso, el número de oxidación del nitrógeno es +3 y es un ácido débil que tiene una constante de acidez de 1 por 10 a la -2. Se forma a partir de la reacción del trióxido de dinitrógeno con agua. En el caso del fósforo, sus óxidos más comunes son el óxido de fósforo 1 u óxido hipofosforoso, el óxido de fósforo 3 u óxido fosforoso y el óxido de fósforo 5 u óxido fosfórico, que se forman a partir del fósforo blanco. Los óxidos que se describen se presentan en su fórmula mínima y existen en sus formas moleculares como dímeros. Estos óxidos son ácidos y forman los oxoácidos al reaccionar con agua. El óxido de fósforo 1 en agua da como producto el ácido hipofosforoso. El ácido hipofosforoso es un ácido monoprótico débil. Puede perder solo el protón que está unido covalentemente a un átomo de oxígeno. Por otro lado, el óxido de fósforo 3, al reaccionar con el agua, da como producto el ácido fosforoso. El ácido fosforoso es un ácido diprótico débil. Puede perder solo los 2 protones que están unidos covalentemente a 2 átomos de oxígeno, en 2 etapas. Por último, el óxido de fósforo 5 en agua forma el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido triprótico débil. Puede perder los 3 protones que están unidos a 3 átomos de oxígeno, en 3 etapas sucesivas, dando lugar a la formación de 3 reacciones en equilibrio, con las correspondientes constantes ácidas asociadas. A modo de ejemplo, se muestra una sola estructura de Lewis, ya que presenta varias estructuras resonantes. Además, tenga en cuenta que el fósforo puede presentar octeto expandido. En el caso del azufre, hay 2 óxidos importantes, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Por un lado, el dióxido de azufre posee una geometría electrónica plana trigonal, pero una geometría molecular angular. Por otra parte, también forma el trióxido de azufre, en el cual tanto la geometría electrónica como la geometría molecular son planas trigonales, ya que coinciden debido a que no presenta pares electrónicos libres. Ambos óxidos presentan estructuras resonantes. El dióxido de azufre se obtiene de la reacción del azufre con el oxígeno. Si el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno, forma el trióxido de azufre. Ambos óxidos, al reaccionar con agua, generan compuestos ácidos, siendo el ácido sulfuroso producto de la reacción entre el dióxido de azufre y el agua, y el ácido sulfúrico producto de la reacción entre el trióxido de azufre y el agua. Los oxoácidos del azufre son el ácido sulfuroso, donde el azufre tiene número de oxidación +4, y el ácido sulfúrico, donde tiene número de oxidación +6. Ambos son productos de la reacción de los óxidos covalentes ácidos al disolverse en agua. Los halógenos pueden reaccionar con oxígeno dando óxidos normales, que por reacción con el agua dan los oxoácidos correspondientes. Aquellos óxidos en los cuales el número de oxidación del halógeno es +1, al disolverlos en agua generan los ácidos hipohalosos. Así se formarán el ácido hipocloroso, el ácido hipobromoso y el ácido hipoyodoso. El óxido del cloro, con número de oxidación +3, al disolverse en agua genera el ácido cloroso. Los óxidos de los halógenos, con número de oxidación +5, al disolverlos en agua generan el ácido clórico, ácido brómico y ácido iódico. Por último, los óxidos con número de oxidación +7, al disolverlos en agua, generan el ácido perclórico, ácido perbrómico y ácido periódico. Entonces, teniendo en cuenta lo visto, los óxidos normales se pueden clasificar según su reacción con agua en básicos, ácidos, anfóteros o neutros. Como ejemplo de un óxido básico se muestra el óxido de calcio, que en agua forma el hidróxido de calcio. En el caso de los óxidos ácidos se puede mencionar el trióxido de azufre, que en agua produce el ácido sulfúrico, y el dióxido de carbono, que produce el ácido carbónico. Como ejemplo de óxido anfótero se puede ver que el óxido de zinc reacciona tanto con el ácido clorhídrico como con el hidróxido de sodio. Y por último, también hay óxidos neutros como por ejemplo el monóxido de carbono.
Como se observa en esta imagen, es posible evidenciar que a mayor carácter iónico los óxidos son más básicos, mientras que al aumentar el carácter covalente, aumenta el carácter ácido de los mismos. Sin embargo, algunos óxidos metálicos o iónicos son anfóteros como el óxido de aluminio y el óxido de zinc. Ambos son óxidos normales porque el número de oxidación del oxígeno es -2. Como ya hemos mencionado, los peróxidos pueden ser iónicos o covalentes. Dentro de los peróxidos iónicos, para el grupo 1, solo se conoce el peróxido de sodio, donde el ion peróxido posee el número de oxidación -1 en el oxígeno. En el caso del grupo 2, el único que forma peróxidos es el bario. Estos peróxidos, al disolverlos en agua, dan como productos peróxido de hidrógeno y el hidróxido del metal correspondiente. Es importante recalcar que el anión peróxido se comporta como una base de Bronsted, mientras que el agua se comporta como ácido. El peróxido de hidrógeno es un compuesto covalente, es un líquido azul pálido, su densidad es mayor que la del agua, pero tanto el punto de fusión como el punto de ebullición son similares. El peróxido de hidrógeno es un antiséptico conocido como agua oxigenada, generalmente en solución acuosa al 3% peso en volumen o comúnmente 10 volúmenes. También puede ser utilizado como agente colorante cuando su concentración es 20 o 30 volúmenes. Es un compuesto muy inestable que se descompone a temperatura ambiente en forma espontánea y su concentración se expresa en volúmenes. La concentración en volúmenes indica el volumen en litros de oxígeno liberados en condiciones normales de presión y temperatura a partir de 1 litro de solución de peróxido de hidrógeno. A continuación se muestra la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno, en la cual el dióxido de manganeso actúa como catalizador. El catalizador, en este caso, hace que aumente la velocidad de la reacción, disminuye la energía de activación y aunque participa en la reacción, se regenera al finalizar la misma. Esta reacción ejemplifica también la acción oxidante y reductora del agua oxigenada. Los superóxidos contienen el ion superóxido, en el que el oxígeno presenta un estado de oxidación -0,5, siendo el superóxido de potasio el único superóxido metálico conocido. El superóxido al reaccionar con agua dismuta, es decir, se oxida y se reduce, produciendo oxígeno y peróxido de hidrógeno respectivamente, como se puede observar en la diapositiva. El superóxido de potasio se utiliza en máscaras de respiración, ya que absorbe humedad y el dióxido de carbono exhalado, generando oxígeno.